¿Qué tal, chicos? Bien. Por último, describir cuál sería el funcionamiento de la práctica, cómo debe de terminar trabajando. Ustedes en el programa que tienen que diseñar, tienen que encontrar la manera de hacer la comparación para llegar a una cantidad de grados centígrados, llegar a una temperatura indicada y poder activar una carga, como se mencionó desde el principio. La propuesta es que ustedes utilicen el módulo de relevador junto con el LM35 y obviamente el Arduino con su programación para poder realizar la comparación y la programación pertinente. Entonces, yo tengo este sensor aquí, el LM35, y lo puse en estos cablecitos con el objetivo de poderlo trasladar para poderle aplicar un poco más de calor de forma cómoda. Y lo que ustedes deben lograr es que la carga que yo conecté a este relevador, representada por el audio del multímetro en modo continuidad, va a representar la carga que ustedes posiblemente pudieran conectar. Un ejemplo, como lo enviamos en la práctica, sería que ustedes conectaran el ventilador en este módulo de relevador. Otro ejemplo sería que ustedes pongan unos LEDs o un LED indicador precisamente en la parte del elemento actuador, el elemento que indicará y actuará de acuerdo a la comparación de temperatura. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo llegue a la temperatura que he programado en este sensor LM35, yo voy a tener una activación en el relevador, nuevamente representada por el audio de mi multímetro. Entonces, con el encendedor le voy a aplicar calor. ¿Qué tengo yo conectado? Tengo aquí de este lado mi multímetro que va a representar la continuidad de manera acústica y también en la pantalla. Tengo mis dos terminales cableadas con caimanes para no estarlas sujetando a las terminales que están saliendo de mi módulo de relevador. Escojo el relevador 1 para ser más ordenado y ahora es todo lo que tengo conectado. El LM35 con estos cables, alimento el módulo de relevador en esta parte de acá y el hilo, el jumper azul es el que va a la pata número 13 del Arduino, en este caso porque yo así lo elegí, porque pudiera ser cualquier salida digital para poder representar la acción de esta comparación, de este programa. Entonces elevamos la temperatura. Yo en pantalla, en mi monitor serial de la computadora, yo estoy viendo cuál es la cuenta pertinente o el valor del ADC al cual estoy llegando según la temperatura que está convirtiendo mi ADC. Entonces, cuando yo llegue al valor ahí, ustedes no lo van a ver, es parte de su diseño. eh, van a escuchar la activación de mi carga. ¿Cómo? Mediante la activación del relevador y mediante el acústico de mi multímetro. Bien, entonces yo cuando llegue a cierta temperatura se va a activar y ustedes lo van a escuchar. Ujú. Ok, se mantiene esta activación, que en su caso pudiera ser un indicador o un ventilador, mientras esta curva de temperatura o el valor de la temperatura en el sensor no llega o disminuye del valor indicado. Esas intermitencias se realizan porque no he puesto un algoritmo de control o de amortiguación respecto de la variable. Pues por eso que ustedes ven antes de que baje de ese valor una pequeña intermitencia entre valor encendido y apagado. Nuevamente, me costó menos trabajo llegar a la temperatura porque ya estaba precalentado. Y ahora, nuevamente, cuando la curva de temperatura disminuya y pase por ese umbral, tendremos una intermitencia. Y la intermitencia, nuevamente, eh, se da porque no tengo ese factor de control, ese factor de amortiguamiento. Ustedes sería muy conveniente que si realizaran ese factor de amortiguamiento. Y lo que me interesa saber es cómo ustedes pueden imaginar o tener la creatividad de realizar esa parte de control. ¿Sí? Muy bien, entonces ese es el objetivo de la práctica. Ustedes deberían de estar llegando mínimo a esta parte y lo demás no lo pongo en esta ocasión como en todas las demás prácticas con el objetivo de que ustedes lo diseñen.